¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Andrade y el día de hoy vamos a hablar en esta sesión sobre uno de los periodos más importantes de la historia de Venezuela, que comprende entre el año 1945 y 1958. Recordemos que el golpe de Estado del 45 marca el nacimiento de una nueva etapa que cambiará por completo la fisionomía de Venezuela. Durante los siguientes 3 años, y en lo venidero también con la dictadura militar, los gobernantes encauzarán a la nación a una serie de cambios económicos, políticos y sociales que definirán por siempre el futuro de la historia de Venezuela. La posteridad recuerda estos primeros 3 años como el trienio Adeco, momento en que Acción Democrática se estrena en el poder, y los siguientes 10 años como la dictadura militar. En 1945, los adecos y los militares establecen una junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt, el fundador y principal ideólogo de Acción Democrática. Este partido se definía como una organización de izquierda policlasista, que no buscaba la lucha de clases sino agrupar a todos los sectores, desde intelectuales y estudiantes hasta trabajadores y campesinos. El partido creía en la planificación estatal de la economía y que los recursos naturales, como el petróleo, debían tener un mayor control por parte del Estado. También creía que el Estado debía hacerse cargo por completo del bienestar social y de la educación, siguiendo la tesis del Estado docente de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero por sobre todas las cosas, la Acción Democrática de los años 40 es un partido permeado por una narrativa particular. Sentían que su misión en la historia de Venezuela era consumar una segunda independencia, y que en ese sentido el país debía romper por completo con el pasado, es decir, con el gomecismo, con el lopecismo y con el medinismo. Épocas que desde el discurso público serán tildadas como oprobiosas y tiránicas, bajo la idea de que este pasado debe ser enterrado por el partido de la nueva Venezuela independiente. Esta narrativa seguramente les suena de otras épocas porque Acción Democrática no fue el primer ni el último partido que se proclamó el continuador de la independencia. Esto es una constante en la narrativa política venezolana. Recuerden muy bien todos estos principios y el carácter mesiánico de esta narrativa política porque será imprescindible para comprender los 3 años de trienio Adeco. Pero antes de entrar en aspectos de gobierno, es importante conocer y repasar cómo era la Venezuela que recibe Rómulo Betancourt en el poder. Hablemos primero de Caracas, la capital del país y el escenario principal de los grandes acontecimientos. Caracas era todavía una ciudad confinada mayoritariamente hacia el Valle Central y el centro histórico seguía siendo su corazón político y comercial. Las casas de amplios zaguanes y patios internos aún predominaban, pero ya convivían con los primeros edificios modernos de 4 o 5 pisos. Caracas empezaba a expandirse hacia el este y urbanizaciones como la Castellana, Altamira y Los Palos Grandes comenzaban a trazarse sobre antiguas haciendas de café y caña de azúcar. Conseguir vivienda allí era el símbolo de estatus de la época. La vida social de Caracas era vibrante y muy influenciada por la cultura estadounidense. El cine metropolitano y el teatro municipal eran grandes centros de reunión social. Allí se estrenaban películas de la época de oro del cine mexicano y de Hollywood. El principal medio de comunicación de la época era la radio. Familias enteras se reunían a escuchar radionovelas o programas de humor, y empezaba a surgir un joven locutor llamado Renio Tolina que empezaba a darse a notar. Las orquestas de baile como la de Luis Alfonso Larraín eran las estrellas del momento, y por estos años el béisbol se consagra como el deporte rey entre la población venezolana. Es en esta década cuando se establece la eterna rivalidad entre Magallanes y el entonces llamado Cervecería Caracas. Sin embargo, para entretenerse, los caraqueños aún frecuentaban el Nuevo Circo para ver las corridas de toro, tradición que duraría unos cuantos años más. Pero más allá de la Caracas vibrante y de algunos centros urbanos como Maracaibo, existía un país que todavía atravesaba grandes carencias materiales. El atraso rural era la norma en grandes regiones del país, donde el campesino vivía bajo un sistema casi feudal, habitando ranchos de bahareque y con pisos de tierra y techos de paja. En esos espacios los problemas principales eran el analfabetismo, la desnutrición y las enfermedades, como el paludismo y la tuberculosis, que diezmaban a una población que carecía de servicios de agua potable o de red eléctrica.
Estos problemas habían empezado a ser atendidos con importantes avances por parte de los gobiernos de Eleazar y de Medina, pero el problema era grande y faltaba trabajo por hacer. Así que el gran reto de la época era llevar la modernidad, con sus avances materiales, hacia las grandes extensiones descuidadas. Sin embargo, como la modernidad tardaba en llegar hacia el campo empezó a emigrar hacia la modernidad. Y es aquí en esta época cuando empieza el fenómeno masivo de la migración del campo a la ciudad, hecho que se intensificará con la llegada del trienio Adeco. Volviendo a la política, el ascenso de Betancur al poder trajo consigo una política de moralización de la administración pública que buscaba eliminar la corrupción. Existía un consenso entre la población y las clases políticas de que debían eliminarse formas históricas que habían existido de corrupción en el país. Pero esta política funcionó en la práctica como una depuración sistemática de los adversarios de Acción Democrática. A través de la creación de los tribunales de responsabilidad civil y administrativa, Acción Democrática empezó a instrumentalizar la justicia y la prensa para aniquilar moralmente a figuras opositoras como Arturo Uslar Pietri, despojándolos de sus bienes sin pruebas sólidas y privándolos del derecho a la defensa. Esta práctica reveló una peligrosa deriva donde el castigo a la corrupción, lo cual todos podemos estar de acuerdo que es importante, se transformó en una fachada para la exclusión política, prohibiendo incluso derechos civiles como la defensa pública de los líderes anteriores para cimentar un monopolio partidista absoluto. Desde una perspectiva política, este uso de la justicia como guillotina es contradictorio al ejercicio de la democracia, porque lo que provoca es una erosión de la legitimidad de las instituciones desde su nacimiento, convirtiendo el pretendido Estado de Derecho en un simple estado de venganza que justifica atropellos en nombre de la ética y de la independencia. Pero de manera paradójica, mientras se prendía esta persecución, la Junta Revolucionaria impulsó la Constitución de 1947, un documento que consagró por primera vez en la historia de Venezuela la participación de mujeres y analfabetos en un modelo de elección universal de presidentes y demás funcionarios del Estado. Esto generó un cambio demográfico gigantesco porque el padrón electoral se multiplicó por miles y marcó el inicio de una cultura política marcada por el partidismo, y centenares de ciudadanos que antes no tenían ningún interés político empezaron a identificarse y a militar en los nuevos partidos que surgían en este nuevo contexto político. Sin embargo, la expansión de derechos civiles contrastaba con una realidad política profundamente sectaria, en donde Acción Democrática imponía una hegemonía que solo admitía al militante del así llamado Partido del Pueblo. Esta contradicción entre la letra y la práctica generó un sistema de libertades dudosa, donde la participación masiva se veía empañada por la hostilidad hacia la pluralidad de posturas. Un ejemplo claro de esta situación la vivió el famoso político Rafael Caldera, el líder y fundador de Copey. Caldera ocupó brevemente el cargo de Procurador General de la República durante el trienio, pero después de que su partido sufriera en Táchira un atentado de Acción Democrática, renunció al cargo en protesta. ¿Pero cómo que un atentado? Pues resulta que el partido de gobierno, para acrecentar su hegemonía en las calles, creó un brazo armado conformado por militantes armados que operaban al margen de la ley. Estos cabilleros eran conocidos como los milicianos, y de hecho son mencionados al inicio del himno de Acción Democrática. Adelante a luchar milicianos, a la voz de la revolución. Pero otro ejemplo aún más funesto fue el regreso de la tortura contra disidentes políticos, práctica que había desaparecido con Medina Angarita, y también la implementación de nuevos métodos como el uso de la electricidad, que era aplicada en los genitales. El local donde tuvo lugar varios de estos atropellos era conocido como El Trocadero y estaba ubicado en Caracas. Esta hegemonía no se limitó al control de las calles, sino que se extendió al ámbito educativo con el polémico Decreto 321, el cual buscaba regular de forma estricta tanto las escuelas públicas, pero sobre todo las privadas. En esta época la Iglesia Católica controlaba casi toda la educación privada, así que este decreto provocó una reacción callejera en contra del gobierno. La conflictividad escaló rápidamente con huelgas estudiantiles y disturbios que forzaron al gobierno a retroceder en varios puntos del decreto, pero el enfrentamiento ya había consolidado en la opinión pública la percepción de que Acción Democrática era un partido sectario y ateo.
En cuestión de meses, el gobierno tenía en su contra a la Iglesia, a los funcionarios y simpatizantes de los anteriores gobiernos y a los partidos que surgieron después del golpe del 45. El país estaba en un estado de convulsión social, donde la prensa ardía de ataques políticos y personales y los rumores de un golpe de Estado o de una invasión eran constantes. La penetración sistemática del partido sobre la sociedad llegó también al ámbito económico. Durante el trienio Adeco, el Estado intentó domesticar el petróleo mediante la creación de la Corporación Venezolana de Fomento, buscando con esta institución utilizar este recurso natural para industrializar al país. Al institucionalizar el progreso con entes como el Consejo Nacional de Economía, el país dio un salto hacia la planificación estatal de la economía. Esto tuvo sus implicaciones políticas porque esta modernización desde arriba centralizó un poder económico inédito en el Ejecutivo. El gobierno dejó de ser un simple administrador para convertirse en el gran patrón y benefactor nacional. Esta estructura sembró una dependencia estatal donde el desarrollo quedó encadenado a la voluntad del partido, alimentando una visión rentista que, lejos de diversificar al país, terminó por fortalecer el control político sobre la billetera de la nación. Paralelamente, el periodo vivió una expansión sindical masiva con la legalización de centenares de sindicatos y la fundación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en 1947. La clase trabajadora, articulada por el Estado en federaciones como la Federación Petrolera de Venezuela, logró derechos y contratos colectivos sin precedentes. El problema es que el movimiento obrero no surgió con autonomía civil, sino como un apéndice más o menos disimulado del partido, desde una óptica de poder. Esto instauró un modelo corporativista, donde el sindicato se volvió un brazo de choque político y el bienestar del obrero se hipotecó a la lealtad partidista. Es cierto que se consiguieron grandes mejoras materiales para el trabajador y es necesario recalcarlo, pero también es necesario decir que esto le restó independencia política, convirtiendo a la justicia social en una herramienta de expansión política que marcaría la era nacional durante esos 3 años. Pero esta voluntad totalizante de acción democrática no era casualidad. Rómulo Betancourt veía la necesidad de forjar un poder propio dentro del Estado que sirviera de barrera de contención ante el poder de los militares. De manera que el partido experimentó un crecimiento que dejaba muy por detrás a las demás organizaciones políticas como COPEI o URD. Esta situación alcanzaría su punto final a la par que Acción Democrática obtiene el mayor triunfo electoral de su historia. En las elecciones presidenciales de 1947 sale electo el novelista Rómulo Gallegos con un resultado avasallante a favor del Partido Blanco. Sin embargo, la suerte del país estaba por definirse no en las urnas, sino en los cuarteles. Gallegos gobierna con muchas dificultades al país durante 8 meses, pero el 24 de noviembre de 1948 las Fuerzas Armadas ponen fin a 3 años de gobierno de Acción Democrática, dando un golpe de Estado sin muertos ni heridos. Casi todos los partidos políticos, cansados de la situación, se pronunciaron a favor del golpe y las calles del país se llenaron de carnets blancos que fueron arrojados por sus militantes. De la noche a la mañana no quedó rastro visible de lo que alguna vez fue una de las hegemonías políticas más totalizantes que ha visto el país. Pero antes de avanzar hacia la siguiente etapa, no podemos dejar atrás este periodo sin antes repasar las principales obras de gobierno que se ejecutaron durante estos 3 años. Durante el trienio, el gobierno implementó una política petrolera cuyo hito principal fue el establecimiento del principio del 50-50 mediante un impuesto extraordinario decretado en diciembre de 1945. Esta medida garantizaba que el Estado venezolano recibiera al menos la mitad de las ganancias de las compañías petroleras, bajo la premisa de que las empresas no debían obtener mayores beneficios que la nación. Además de este avance fiscal que supuso grandes ingresos para la nación, el gobierno decretó una reducción forzosa en los precios de los derivados del petróleo para el mercado interno, y el Estado comenzó a ejercer su derecho legal de recibir regalías en especie para ganar experiencia en la comercialización directa del crudo. En el ámbito social se impulsó una reforma agraria moderada que distribuyó entre 90.000 y 165.000 hectáreas a miles de familias. No obstante, este reparto también estuvo marcado por el sectarismo del partido.
ya que los sindicatos afiliados a Acción Democrática controlaban el acceso a las parcelas y la distribución del crédito agrícola, lo que a menudo derivó en la creación de minifundios poco productivos. Simultáneamente, la política sanitaria dirigida por el doctor Arnoldo Gabaldón transformó la salud pública mediante una campaña sistemática que prácticamente erradicó la malaria en gran parte del país para 1947. Estas acciones, complementadas con la inversión en acueductos y viviendas rurales para combatir enfermedades como el Chagas, permitieron que la esperanza de vida aumentara y la mortalidad general disminuyera drásticamente durante este periodo. Pero una de las herencias más importantes del trienio ADECO fue el Plan Preliminar de Vialidad de 1947. Este fue un proyecto de planificación a largo plazo elaborado por la Comisión Nacional de Vialidad, creada por el gobierno, con el objetivo de diseñar una red integrada de comunicaciones que unificara el territorio venezolano de pieza a cabeza. En ese plan se definieron 20 redes troncales distribuidas por todo el país, que incluía también la construcción de puertos y aeropuertos. El plan se basó en investigaciones exhaustivas sobre geografía económica, demografía y actividad productiva, con un énfasis especial en el sector agropecuario, en el marco de la reforma agraria. Y debido a su rigor técnico, se convirtió en la referencia fundamental para el desarrollo de la infraestructura nacional durante las siguientes 2 décadas, manteniendo una notable continuidad administrativa a través de distintos gobiernos, incluido el gobierno militar de los años 50. La nueva Venezuela era un país profundamente distinto a la Venezuela de 1945. Las costumbres se habían transformado radicalmente. El campesino se estaba convirtiendo en obrero o burócrata, y el hogar tradicional venezolano se reconfiguró bajo la influencia de la radio y los productos importados que llegaban con la bonanza petrolera. En el plano cultural, la sociedad venezolana abrazó la americanización del gusto como símbolo de progreso. Finalmente, el trienio dejó como herencia una politización total de la existencia en los principales centros urbanos. La política bajó de los salones de las élites a las plazas y a las mesas de café, convirtiéndose en el tema de conversación omnipresente en las principales ciudades del país, aunque eso sí, el campesinado y todo el sector rural en general seguiría indiferente a las cuestiones políticas. Y esta pasión política en los sectores urbanos fue el gran sello indeleble que este periodo marcó en Venezuela, pero también su gran drama, porque le enseñó al venezolano que el bienestar emanaba directamente del Estado y que para ocupar un cargo valía más un carnet blanco que el mérito. La reflexión final es que el trienio dio pasos importantes hacia la modernización, así como sentó las bases del sistema de partidos que más tarde se reanudaría en 1958, pero fundó la terrible costumbre mental de depender hacia el benefactor de turno. Se despertó el hambre por la participación ciudadana, pero el sistema se alimentó con un sectarismo partidista que al final marcó su fin. La Venezuela de 1948 es un país que vuelve a ser gobernado por el uniforme militar bajo la forma de la Junta Militar de Gobierno. El nuevo presidente es el coronel Carlos Delgado Chalbot, quien es acompañado en el Ejecutivo por Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. Los tres llegan al poder bajo la premisa de que las Fuerzas Armadas tenían la misión de garantizar el desarrollo económico y la modernización nacional frente a la crisis provocada por Acción Democrática, cuestiones que ellos consideraban como un obstáculo para estos objetivos. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue desmantelar el andamiaje legal del trienio, lo que incluyó la disolución de las instituciones que Acción Democrática había utilizado como brazo, la proscripción del Partido Blanco de la vida nacional, el desmantelamiento de los milicianos armados y la devolución de los bienes injustamente expropiados a varios perjudicados por los tribunales. Bajo el mando de Delgado Chalbot, el país entra en un nuevo periodo donde se paraliza la expansión del partidismo como sistema político. Durante los primeros años se permite la participación de todos los partidos y líderes políticos e incluso se permite al Partido Comunista, pero desde el primer día se persigue sistemáticamente a los líderes adecos, desencadenando una persecución que duraría 10 años y que traería algunas bajas para el partido. A pesar de que Delgado Chalbot representaba una visión más liberal que la de sus compañeros de armas, pensaba que Acción Democrática, dada la experiencia de los últimos 3 años, era un elemento pernicioso para la vida nacional.
El fin de Delgado Chalbot es conducir al país hacia el retorno de la institucionalidad sin los vicios políticos que se observaron durante el trienio. Pero su asesinato en 1950 cambia por completo el rumbo que estaba tomando el país. Este se trata del primer y último magnicidio de un presidente venezolano en funciones. Tras su muerte, una nueva junta gobernó desde 1950 hasta que se celebraron elecciones en 1952 para una nueva asamblea constituyente, la cual designaría a un nuevo presidente constitucional para ejercer funciones hasta 1958. Sin embargo, el proceso derivó en un fraude electoral. La victoria fue adjudicada al Frente Electoral Independiente, el partido oficialista de la Junta, lo que permitió que Marcos Pérez Jiménez se proclamara como presidente. Este evento fue crucial porque marcó el fin de la breve apertura democrática y el inicio formal de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que duraría hasta el 23 de enero de 1958. El gobierno de Pérez Jiménez se fundamentó en la doctrina del nuevo ideal nacional, un plan pragmático y nacionalista que buscaba la transformación del medio físico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante el aprovechamiento del capital humano y de los recursos naturales. Desde un punto de vista político, el nuevo ideal nacional no se definía como una ideología de izquierda o de derecha, sino como una postura pragmática que rechaza los dogmas. Pérez Jiménez rechazaba los encasillamientos, ya sea en el socialismo o en el capitalismo. Él consideraba que lo mejor para la nación era aplicar soluciones prácticas que resultaran positivas para la colectividad venezolana. Bajo esta visión, Venezuela experimentó un crecimiento económico excepcional caracterizado por el aumento del ingreso fiscal del 10% interanual y una notable estabilidad monetaria y progreso social. Estos ingresos, que en parte fueron posibles gracias al favorable ambiente internacional, permitieron la financiación con ingresos petroleros de obras públicas sin recurrir a deuda externa, dejando al país con un superávit fiscal al final del mandato. Además del petróleo, se impulsó el Producto Interno Bruto no petrolero y la industria nacional, logrando que para 1957 el país fuera el séptimo mayor productor de hierro en el mundo y tuviera proyectos ya en desarrollo como Sidor en el oriente del país. En materia de infraestructura vial se construyeron más de 14.000 kilómetros de carreteras, un promedio anual que superaba cualquier promedio que había visto Venezuela hasta ese momento. Entre las obras más emblemáticas destacan la autopista Francisco Fajardo, la carretera Panamericana, la autopista regional del centro y el sistema urbano de la nacionalidad en Caracas, que incluye el Paseo de los Próceres. Estas vías no solo integraron al país, sino que fueron fundamentales para el desarrollo industrial, agrícola y comercial de la nación. El desarrollo urbano y la vivienda fueron prioridades bajo el Plan Extraordinario Cerro Piloto, cuyo objetivo era sustituir los ranchos insalubres por modernas unidades habitacionales conocidas como superbloques. Mediante esta política se construyeron 12 urbanizaciones en la capital, entre las que sobresalen la urbanización 2 de diciembre, que hoy conocemos como 23 de enero, Lomas de Urdaneta, El Paraíso y Simón Rodríguez. Este proyecto buscaba no solo una mejora material, sino también transformar la moral y la mentalidad del venezolano a través de ofrecerle un entorno físico digno y estético. En el sector rural, el gobierno impulsó la agricultura mediante el Instituto Agrario Nacional, que había sido creado durante los años 40, fomentando la creación de colonias agrícolas como la de Turén, donde se asentaron familias inmigrantes para elevar la productividad. Se ejecutaron importantes obras hidráulicas como el embalse del Guárico, uno de los sistemas de riego más grandes de Latinoamérica, que permitió recuperar zonas azotadas por la sequía. Estas acciones resultaron en un crecimiento del índice de producción agrícola, que se duplicó entre 1950 y 1957. Los avances en salud y educación también fueron significativos, destacando la reducción de la mortalidad infantil y la lucha contra enfermedades como la malaria y la tuberculosis mediante campañas de inmunización y la habilitación de miles de camas hospitalarias. En educación se promulgó la Ley Orgánica de Educación en el año 55, se inauguró la Ciudad Universitaria de Caracas y se incrementó significativamente la matrícula en todos los niveles, y este incremento se vio especialmente en la educación primaria. Pero también se buscó incentivar la educación técnica y la creación de las primeras universidades privadas, como la UCAP y la Santa María.
Finalmente, Venezuela se perfiló hacia la vanguardia científica con la fundación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, dirigido por Humberto Fernández Morán, el cual contaba con laboratorios de nivel mundial. Existían planes avanzados para dotar al país de tecnología nuclear y reactores atómicos, además de un proyecto ferroviario nacional que fue añadido al Plan Vial de los años 40 y que buscaba modernizar el transporte de carga y pasajeros, consolidando la visión del nuevo ideal nacional sobre la transformación física y técnica del país. Sin embargo, es muy notable que en medio de tantos progresos materiales, un escritor venezolano como Mario Briceño Iragorri haya levantado la voz sobre ciertos problemas nacionales que no se solucionaban con más obras públicas. El autor sostuvo que la sociedad venezolana de mediados del siglo XX vivía en una perpetua improvisación por no haber asimilado su pasado, comportándose como un pueblo antihistórico que prefiere la novedad material por encima de sus raíces y que tiende a mirar con desprecio su pasado inmediato. Para ilustrar este vacío moral y cívico, utiliza la metáfora de un edificio de 7 plantas que carece de primer piso, describiendo así a una nación con un progreso material ostentoso impulsado por el petróleo, pero sin bases sólidas que lo sustenten. Y en el plano político y económico, critica la dependencia externa, considerando que el país se estaba convirtiendo en una factoría de intereses extranjeros que entregaba sus recursos naturales, como el hierro y el petróleo, a cambio de un consumismo desmesurado que desfiguraba la fisonomía de la nación. A pesar de todas las críticas que pueden hacerse hacia el trienio y hacia la dictadura militar, como el sectarismo de los partidos o la falta de libertad de expresión en los años 50 y la represión, es innegable que Venezuela entre 1945 y 1958 vivió un crecimiento económico sin precedentes en toda su historia. Y como consecuencia el país experimentó una explosión demográfica y urbana impulsada por la renta petrolera. La población urbana saltó del 24% al 58% y Caracas casi cuadruplicó su tamaño, pasando de 200.000 habitantes en 1936 a casi 800.000 en 1961. Este crecimiento fue posible no solo por los ingresos petroleros, sino también por la revolución sanitaria liderada por el doctor Arnoldo Gabaldón. Gracias a la erradicación de la malaria, la tasa de mortalidad cayó de 30 a solo 7.4 por cada 1.000 habitantes, elevando la esperanza de vida de 38 años a 61 años. Además, el país se convirtió en un imán migratorio y de inversión extranjera. Para 1961, los extranjeros representaban el 7% de la población total, destacando las colonias de españoles, que sumaban el 30% de los extranjeros, los italianos, que sumaban el 22%, y los colombianos, que sumaban el 18%, y ahí le siguen los portugueses y demás naciones europeas. Otra consecuencia positiva de este crecimiento económico fue el crecimiento de esperanza de vida de los venezolanos. Este aumentó de 43 años en 1941 a 61 años en 1961, y la tasa de mortalidad cayó de 30 por cada 1.000 habitantes a 7.4 por cada 1.000 habitantes para 1961. En el plano cultural, el consumo de medios masivos se disparó de forma estrepitosa. El número de radios en los hogares pasó de 116.000 a casi 1 millón en 1958, mientras que la asistencia al cine se duplicó, alcanzando un promedio de 7 películas por persona al año para 1956. Y la televisión llegó en 1952 para poner la primera piedra sobre la gran transformación audiovisual que viviría Venezuela en las siguientes décadas. Este auge comunicacional fue posible gracias a que la alfabetización subió del 35% al 65%, permitiendo que las nuevas clases urbanas consumieran masivamente revistas y periódicos. En el ámbito cultural y tecnológico, la llegada de la televisión en 1952 y la expansión de la radio y el cine transformaron el consumo de las masas. La influencia de los Estados Unidos fue predominante en las pantallas, aunque hubo intentos notables por desarrollar una industria cinematográfica nacional. El aumento de la alfabetización también ayudó a incrementar la difusión de la cultura y el conocimiento. En balance, el periodo entre 1945 y 1958 representó la transición definitiva de Venezuela hacia la modernidad del siglo XX y preparó materialmente el terreno para el establecimiento de un modelo democrático bipartidista
que se prolongaría hasta 1998. A finales de la década de 1958, con la desaparición del régimen del llamado Nuevo Ideal Nacional, Venezuela comienza el reordenamiento de la vida política bajo una democracia de bipartidismo entre Acción Democrática y COPEI. Mientras la política mantiene un curso de incertidumbre, tensiones y repetidos fallos, la vida venezolana no se detiene allí y la cultura se mantiene latente y movediza. Desde los días de López Contreras y Medina, que ya hemos analizado anteriormente, y durante los años de dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, que también hemos revisado recientemente, la Revista Nacional de Cultura fue uno de los órganos de la dinámica cultural, y allí participaron venezolanos de todos los colores de ideas, historiadores, novelistas, cuentistas, entre otros, como José Nucete Sardi, Arturo Urgelpietri, Julio Planchar, Humberto Tejera y Santiago Key Ayala, por mencionar los más destacados. En los años 60, el ambiente cultural estuvo atravesado por la polarización ideológica propia de la Guerra Fría y por el impacto simbólico del triunfo de la Revolución Cubana, liderada por esa figura sumamente atractiva para las juventudes de entonces, Fidel Castro. En universidades como la Universidad Central de Venezuela, con su ciudad universitaria diseñada por Carlos Raúl Villanueva, como ya hemos repasado anteriormente, el debate intelectual se volvió bastante intenso, muy apasionado, a veces radical. Ahí la literatura y la poesía se estaban reflejando esa efervescencia que nacía. Autores como Adriano González León, con su novela País Portátil, y Salvador Garmendia, exploraron el desarraigo urbano y la tensión entre la utopía y el desencanto que reinaba en aquellos días. Por su parte, Guillermo Sucre aportó una reflexión crítica de alto nivel sobre la naturaleza ciudadana, mientras que el poeta Rafael Cadenas, nuestro premio Cervantes hoy, con su poema Derrota, encarnó el drama existencial de una generación que oscilaba entre el compromiso político y la introspección moral. ¿Recuerdan ustedes aquellos versos del poema que dicen "No soy lo que soy ni lo que no soy"? Pareciera una señal de lo que era el Estado venezolano en aquel entonces. Por su parte, en el teatro, figuras como Rodolfo Santana y José Ignacio Cabruja, el gran dramaturgo, dieron voces a conflictos sociales y psicológicos de una sociedad que estaba en plena transformación. La escena teatral se consolidó en espacios públicos y universitarios, y la creación dramática se convirtió en una tribuna también crítica, y al mismo tiempo, la televisión empezaba a adquirir un poder formativo y simbólico. En ese contexto destaca la figura de Arturo Urgelpietri, cuya presencia en el programa Valores Humanos marcó a generaciones enteras de venezolanos, porque no se trataba solo de una emisión cultural, era toda una cátedra nacional transmitida por señal abierta, una invitación a pensar la historia, la estética, la ética, la literatura, el destino colectivo. En un país que se estrenaba en democracia, Urgelpietri se convirtió en un pedagogo de la ciudadanía. Y frente a la experiencia ideológica de la época, él proponía reflexión, proponía memoria histórica, exigencia moral, y simultáneamente, la televisión comercial ofreció otro tipo de influencia cultural con Reni Atolina y su programa El Show de Reni. Reni elevó los estándares de producción televisiva, porque introdujo un sentido de profesionalismo, de estética moderna y de cosmopolitismo, que modeló aspiraciones y muchos gustos. Si Uhler hablaba del espíritu crítico del venezolano, Reni hablaba de su deseo de modernidad y de elegancia. Ambos, desde registros completamente distintos, contribuyeron a la formación cultural de ciudadanos democráticos, según sus visiones de la efectividad cívica. Así, la pregunta sobre si esta vitalidad cultural era esencialmente caraqueña o nacional no es menor, porque Caracas, como capital y sede de las grandes instituciones, concentró buena parte del movimiento intelectual y artístico. Sin embargo, ciudades como Maracaibo, como Valencia, Barquisimeto o Mérida también desarrollaron sus propios circuitos culturales. Por ejemplo, la Universidad de los Andes en Mérida fue un foco de pensamiento crítico y de creación literaria, y en el Zulia la tradición gaitera se consolidó con mucha fuerza en las fiestas navideñas. Y en el oriente del país los festivales de música oriental mantenían también viva la raíz popular. En los años 60, impulsados por la bonanza petrolera, la cultura recibió un fuerte apoyo institucional, porque la creación, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Cultura, el CONAC, en 1975 representó un intento de sistematizar políticas culturales. Se fundaron museos como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, bajo el impulso de la periodista Sofía Inver, que proyectó el arte venezolano hacia un diálogo internacional. El Museo de Bellas Artes de Caracas amplió también su influencia, y el Sistema Nacional de Orquestas, que fue fundado por José Antonio Abreu en 1975, comenzó como un experimento pedagógico que luego se convertiría en un fenómeno mundial, democratizando el acceso a la música académica.
Y en la literatura, Arturo Uslar Pietri siguió publicando novelas y ensayos que reflexionaban sobre el destino nacional, mientras que Miguel Otero Silva también mantenía una obra narrativa de fuerte contenido social y político. La poesía también encontró nuevas voces y el ensayo histórico y político se consolidó como un género central en la comprensión del país que se estaba gestando en democracia. La danza contemporánea con figuras como Yolanda Moreno integró también la tradición y la modernidad de Venezuela, mientras que la música popular se enriquecía con el auge de la salsa y la consolidación de la gaita zuliana. Los espacios de encuentro juvenil en los 60 y 80 también fueron múltiples. En Caracas, Sabana Grande se convirtió en un paseo cultural y comercial. Los cafés y las librerías eran puntos de tertulia. El Ateneo de Caracas era un epicentro teatral y artístico. Y en otras ciudades, las plazas universitarias, las casas de cultura y los festivales regionales cumplían esa función. ¿Fue la narrativa cultural excesivamente caraqueña? Volvemos a preguntar. Sin duda. La capital monopolizó muchos reflectores y recursos, pero sería injusto reducir la experiencia cultural venezolana a una geografía única, especialmente en la capital. Porque, como mencioné brevemente, en el interior del país produjo escritores, músicos, también dramaturgos que dialogaban con el centro y a veces lo cuestionaban. En los años 80, la crisis económica marcó un cambio de tono. El optimismo petrolero dio paso al desencanto y esa atmósfera permeó permanentemente la literatura y el teatro. Autores como José Balsa exploraron la sugestividad y la experimentación formal en sus obras. Elisa Lerner aportó también una mirada aguda sobre la sociedad urbana, y la televisión vivió la edad de oro de las telenovelas con impacto continental, mientras la música popular incorporaba influencias del pop y el rock latino. El sistema de orquesta, que se expandía silenciosamente por barrios y ciudades, ofreciendo a miles de jóvenes una disciplina y una esperanza, y también la posibilidad de tener una carrera artística. Y así entramos también en los 90, donde fueron una década de fractura y de transición. El Caracazo, los intentos de golpe de Estado, el desgaste del modelo político incidieron en el ánimo colectivo, y la cultura se volvió más introspectiva, a veces más crítica, otras más fragmentaria. La narrativa de Ana Teresa Torres o Victoria de Stefano exploró la memoria y la identidad femenina. El teatro se reinventó en medio de dificultades económicas. La música urbana seguía ganando espacio y, sin embargo, persistía una red de instituciones, de universidades, editoriales y fundaciones que sostenían la vida cultural. Mirar en conjunto estas 4 décadas es reconocer una tensión constante entre la modernización y la tradición, entre la centralización y la diversidad regional, entre ideología y creación autónoma. Es también advertir que la cultura venezolana no fue un lujo de élites, sino una experiencia cotidiana. El niño que ingresaba a una orquesta juvenil, la familia que veía valores humanos en televisión, el joven que discutía política en un café universitario, el espectador que asistía a una obra de Cabrujas, el lector que subrayaba un poema de Cadenas. Si hubo un arte que maduró con dificultad, pero con mucha determinación en el periodo democrático, fue el cine. Durante los años 60 y buena parte de los 60, la producción cinematográfica fue esporádica, marcada por esfuerzos individuales más que por una industria consolidada en sí misma. Sin embargo, la inquietud estética y política de la época, que estaba atravesada por entonces por la Guerra Fría, y la influencia de los nuevos cines latinoamericanos, fue preparando el terreno para una explosión creativa que llegaría en la década siguiente. Directores como Robin Chalbaut, que venía del teatro, trasladaron a la pantalla grande las tensiones sociales del país. Su película El pez que fuma, que fue estrenada en 1977, no solo retrató el submundo caraqueño, sino que mostró que el cine podía hablar con mucha crudeza y poesía sobre la realidad nacional. En los años 80, el cine venezolano alcanzó una de sus etapas más sólidas, porque fue allí donde la creación de políticas de apoyo estatal y el fortalecimiento de mecanismos de financiamiento permitieron una mayor regularidad en la producción. En ese contexto surgieron obras emblemáticas como Homicidio culposo de 1984 de César Bolívar, que conectó con el público masivo, y Macu, la mujer del policía, de 1987, basada en un caso real que sacudió la conciencia nacional. Así el cine dejó de ser un experimento marginal para convertirse en un espacio de reflexión social y también de encuentro popular. Las salas de cine en Caracas y en las principales ciudades del interior eran lugares donde la sociedad se miraba a sí misma, a veces con orgullo, otras veces con mucha inquietud. La década de los 90, aunque marcada por la crisis económica y política, mantuvo viva esa misma vocación cinematográfica. Películas como Sicario, de 1994, de José Ramón Novoa, mostraron una realidad más descarnada, donde la violencia urbana y el deterioro institucional se convertían en el argumento del cine. Así,
Toda esta industria acompañó el desencanto nacional, pero también afirmó la capacidad narrativa del país. Más que una industria plenamente consolidada, el cine venezolano fue un espejo sensible de la democracia, frágil, contradictorio, profundamente expresivo. Y paralelamente al desarrollo del cine, el mundo editorial vivió un momento extraordinario que definió la vida intelectual del periodo. Dos instituciones resultan fundamentales para comprender la densidad cultural de estas décadas: Monte Ávila Editores y Biblioteca Ayacucho. Ambas representaron una política cultural de Estado que entendía el libro como un instrumento de formación ciudadana y de afirmación continental. Monte Ávila Editores, fundada en 1968, se convirtió rápidamente en una plataforma para narradores, para poetas, para ensayistas, todos venezolanos, también latinoamericanos, y en el que se publicaron autores emergentes y consagrados, ofreciendo ediciones accesibles que circularon particularmente en universidades, en los liceos y en las bibliotecas públicas. En sus catálogos conviven voces como la de Carlos Rangel y su icónico libro Del buen salvaje al buen revolucionario, junto a otros escritores de la región. Monte Ávila Editores no fue solo una editorial, constituyó todo un proyecto de nación letrada, porque permitió que muchos jóvenes venezolanos accedieran a precios razonables a una literatura que de otro modo habría sido totalmente inaccesible para todos ellos. En un país que apostaba por la educación pública masiva, la editorial cumplió una función estratégica: consolidar un canon y democratizar su lectura. Por otro lado, la Biblioteca Ayacucho, que fue creada en 1974, tuvo un propósito aún más ambicioso, porque su misión fue rescatar y publicar las grandes obras del pensamiento y la literatura latinoamericana, desde la época colonial hasta el siglo XX, en ediciones críticas y muy rigurosas, con grandes prólogos, bajo la dirección inicial de intelectuales de alto nivel. Toda esta colección ofreció textos de próceres, ensayistas, poetas, narradores del continente, en formatos cuidados y muy asequibles. Era en cierto modo una respuesta cultural a la fragmentación histórica de América hispana, un intento de recordarle a cada lector venezolano que su tradición no terminaba en las fronteras nacionales, sino que se inscribía en una herencia hispanoamericana compartida. En sus catálogos conviven voces de la venezolanidad más ilustre, como la de Mario Briceño Iragorri, Mariano Picón Salas y Rufino Blanco Fumona, y otros clásicos hispanoamericanos como Francisco García Calderón, José Carlos Mariátegui, Alejo Carpentier, José Enrique Rodó o Rubén Darío. En el contexto de nuestra investigación sobre la cultura venezolana entre 1958 y 1998, el cine y estas editoriales muestran dos dimensiones complementarias del mismo fenómeno. Porque por un lado el cine capturó la imagen viva, la urbana, la conflictiva de la sociedad democrática, y las editoriales, que ya hemos repasado, consolidaron la memoria escrita, el diálogo con el pasado y la proyección continental. Uno apelaba a la emoción colectiva en la sala oscura, y las otras formaban lectores en la intimidad del estudio o la biblioteca. Juntos contribuyeron decisivamente a que la democracia venezolana no fuera solamente un sistema político, sino también un espacio de creación, de discusión y de conciencia cultural. Con todo ello, la democracia venezolana, con todas sus imperfecciones, permitió que esa pluralidad cultural floreciera. La cultura fue campo de disputa y también un espejo de conciencia de los vicios y de las virtudes que podrían emerger en ese anárquico y contradictorio paradigma político-social que fue el democratismo venezolano contemporáneo. Y quizás la gran pregunta que nos queda por realizar al recorrer este itinerario cultural es si aquella efervescencia, con sus luces, con sus sombras, logró arraigarse como un hábito cívico permanente en todo el territorio, o si dependió demasiado de coyunturas, de liderazgos o de instituciones concentradas en la capital. La respuesta no es simple. Pero lo que sí parece claro es que entre 1958 y 1998 Venezuela vivió una de las etapas culturalmente más ricas de su historia republicana. Un tiempo en que la palabra, la música, la escena, la pantalla dialogaban intensamente con el destino nacional. ¿O es que tal vez fueron expresiones culturales ciegas de lo que ocurría en las entrañas de la política, la economía y el sentir venezolano? Y en esta sesión vamos a hablar sobre la democracia, periodo que comprende entre 1958 y 1998. Y para comenzar vamos a abordar el aspecto político. El sistema político bipartidista nació de la necesidad
de superar la inestabilidad institucional y evitar el retorno de regímenes militares. Tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, se inició una transición liderada inicialmente por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Para asegurar que este proceso no naufragara, los principales actores políticos diseñaron un conjunto de reglas democráticas que regirían el país durante las siguientes décadas. Si bien el gobierno de Larrazábal duró apenas unos pocos meses, es importante detenernos en estos meses para señalar que su gobierno sentó el terrible precedente del populismo, ya que su gobierno aprovechó los recursos del Estado no para construir una obra significante, sino para aumentar su popularidad en el país y sobre todo en la capital, Caracas, a través de concederle a la población dádivas, ya sean subsidios a desempleados, ya sea materiales de construcción para que las personas construyan ranchos en los cerros de Caracas. Y por supuesto que toda esta política marcó el comienzo de algo que afectaría a la nación durante 40 años, que es la dependencia crónica hacia el Estado y el constante despilfarro de dinero en políticas sociales, que en lugar de ser políticas sociales, eran métodos para aumentar la popularidad. Y esto tuvo su efecto positivo para el gobierno, porque en las elecciones de diciembre del 58, Larrazábal conseguiría la victoria electoral en la capital. Betancur gana gracias al voto del interior del país. El eje central de este nuevo orden fue el Pacto de Punto Fijo, suscrito en octubre de 1958 por Acción Democrática, COPEI y URD. Mediante este acuerdo, los partidos se comprometieron a respetar los resultados electorales, defender la Constitución y establecer gobiernos de coalición donde los cargos se compartirían independientemente del ganador. Un componente estratégico de este diseño, que fue impulsado por Rómulo Betancourt, fue la exclusión deliberada del Partido Comunista de Venezuela, para garantizar así la alineación con los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y evitar ruidos que desestabilizaran el pacto. Con la victoria de Rómulo Betancourt en los comicios de 1958, se consolidó un modelo de democracia representativa, donde Acción Democrática y COPEI emergieron como las fuerzas dominantes. La Constitución de 1961 fue la herramienta legal de este periodo, estableciendo un sistema altamente centralizado en la figura del presidente, quien tenía la potestad de nombrar gobernadores y suspender garantías si lo consideraban necesario para enfrentar amenazas al sistema. Para blindar el orden civil, el sistema se apoyó en pactos estratégicos con sectores tradicionales del poder, como las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el empresariado, pero para consolidarse el sistema también operó bajo una red de clientelismo y patronazgo. Los beneficios del Estado se canalizaban a través de organizaciones como la Confederación de Trabajadores de Venezuela y federaciones campesinas vinculadas a los partidos de gobierno, lo que permitía la movilización de masas y contrarrestaba la influencia de la izquierda radical en sectores populares, aunque a costa de una alta politización e ineficiencia administrativa en ciertos sectores. Los primeros años de democracia fueron una etapa de dura prueba para el sistema puntofijista. Grupos de izquierda, incluyendo sectores disidentes de Acción Democrática, formaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y el Movimiento Izquierdista Revolucionario, para iniciar así una lucha armada influenciada por la Revolución Cubana y la Unión Soviética. La respuesta estatal fue firme. Betancourt ilegalizó el MIR y al PCB, utilizando el ejército para derrotar con fuerza a las guerrillas, lo que terminó unificando a la coalición gobernante y a los militares frente a lo que percibían como un enemigo externo alineado a potencias extranjeras. Pero esto también derivó en una oleada de represión que caracterizó a los gobiernos de Betancourt y Leoni en los años 60 con el empleo sistemático de la tortura y la desaparición. Bajo la presidencia de Raúl Leoni, el tono del discurso político cambió hacia uno más conciliador, aunque en la práctica el gobierno seguiría empleando la represión con bastante fuerza. Aunque inicialmente gobernó con una coalición de ancha base, las tensiones internas por reformas fiscales y educativas generaron fisuras. No obstante, hacia el final de su mandato, gran parte del PSB abandonó la lucha armada para reintegrarse a la legalidad. La consolidación definitiva del bipartidismo ocurrió en el año 68, cuando Rafael Caldera gana las elecciones, marcando el primer traspaso pacífico del poder entre partidos rivales electos democráticamente.
Caldera implementó un programa de pacificación integral que legalizó al MIR y al Partido Comunista, integrando a los radicales al juego institucional, a pesar de enfrentar un Congreso dominado por Acción Democrática que lo obligó a buscar consensos constantes. Los años 70 trajeron consigo un optimismo desmedido gracias al embargo petrolero árabe del año 73, que disparó los precios del crudo. Carlos Andrés Pérez, electo en el año 74, aprovecha estos recursos masivos para lanzar el proyecto de la Gran Venezuela, nacionalizando las industrias del hierro y del petróleo. Su gobierno impulsó industrias pesadas y electrificación mediante el Quinto Plan de la Nación. Sin embargo, esta bonanza trajo consigo sombras institucionales. El estilo personalista de Carlos Andrés generó fricciones con la vieja guardia de su propio partido y con Rómulo Betancourt, quien criticó el alejamiento de las estructuras tradicionales y los escándalos de corrupción, como el caso del barco Sierra Nevada. El uso de decretos para eludir al Congreso comenzó a erosionar también la credibilidad del sistema democrático, y de hecho Reini llegaría a criticar al gobierno de Carlos Andrés como un gobierno que nada más podía gobernar por decretos. La presidencia de Luis Herrera Campins marcó el inicio de la caída del sistema. Herrera recibió una nación que él mismo calificó como hipotecada, debido al alto endeudamiento previo. La caída de los ingresos petroleros y el aumento de la deuda externa asfixiaron a su gestión por completo. Medidas como la liberación de precios y la eliminación de subsidios provocaron una inflación inmediata que afectó severamente a la clase media. El punto de quiebre definitivo fue el Viernes Negro, que puso fin a la paridad fija de la moneda e inició un ciclo de devaluación e inestabilidad económica persistente. Ante el desgaste evidente de la situación, el gobierno de Jaime Lucinchi crea en 1984 la Comisión para la Reforma del Estado, por sus siglas conocidas como COPRE. Esta comisión, compuesta por políticos e independientes, presenta en 1986 propuestas novedosas para la época, como la elección directa de gobernadores y alcaldes, la democratización de los partidos y la regulación del financiamiento político. Inicialmente, estas reformas fueron rechazadas por Acción Democrática al considerarlas demasiado radicales y probablemente inconveniente para sus intereses partidistas. Sin embargo, la inercia del cambio fue imparable. Carlos Andrés Pérez es electo en el año 88 por segunda vez para la presidencia, regresando al país la esperanza de vivir nuevamente los años de bonanza. Sin embargo, al llegar al poder, el país se topó con un conjunto de medidas liberales totalmente distintas a las de su primer mandato, que buscaban transformar el modelo económico venezolano, liberándolo del estatismo. Sin embargo, de manera inesperada para algunos, estas medidas desataron un conjunto de protestas conocidas como el Caracazo, en 1989, hecho que constituye un golpe definitivo al esquema de control centralizado de las cúpulas de Acción Democrática y COPEI habían mantenido desde el inicio de la era democrática bajo el diseño del Pacto de Punto Fijo. Este estallido social, que algunos sostienen que en realidad fue planificado, fue la consecuencia directa de un largo proceso de deterioro institucional y económico que se agudizó con la ineficiencia administrativa y el masivo endeudamiento externo que caracterizó a las gestiones anteriores, provocando una inflación inmediata que golpeó severamente a los sectores populares y a la clase media tras el quiebre de la paridad cambiaria. El país lo escogió esperando una segunda parte de la Venezuela saudí y recibió un duro baño de realidad. Esta inestabilidad se profundizó aún más durante el año 92, cuando el gobierno de Carlos Andrés tuvo que sobrevivir a dos intentos sangrientos de golpe de Estado liderados por facciones militares que cuestionaban la autoridad del sistema, siendo el primero de ellos encabezado por Hugo Chávez Frías, quien tras fallar a su cometido obtuvo una amplia exposición mediática que marcó el inicio de una nueva etapa de oposición política en el país. A partir de estos dos golpes de Estado, el gobierno de Carlos Andrés enfrentará meses difíciles políticamente hasta la llegada de su inminente caída. La desfenestración de Carlos Andrés Pérez en 1993 es uno de esos casos interesantes de canibalismo político. ¿Y por qué canibalismo? Porque su propio partido, Acción Democrática, le retiró el apoyo para asegurar su propia supervivencia en el país. Ante el desplome de la popularidad de Carlos Andrés por las medidas económicas del Gran Viraje y la presión político, social y económica tras los intentos de golpe de Estado del año 92, la cúpula de Acción Democrática decidió que el presidente
era un lastre político que se había apartado de la línea ideológica del partido y de toda su historia. Y en lugar de defenderlo frente a la acusación fiscal por el mal manejo de la partida secreta de 250 millones de bolívares, el partido facilitó el juicio en el Congreso y votó a favor de su destitución. Tras la destitución de Carlos Andrés, Venezuela entró en un periodo de profunda fragilidad institucional y desilusión hacia los partidos tradicionales. El gobierno de transición de Ramón J. Velázquez intentó calmar las aguas, pero se vio empañado por incidentes como el narcoindulto y una crisis bancaria incipiente. En el año 93, Rafael Caldera capitalizó el descontento social, abandonando su partido y presentándose como un outsider, apoyado por una coalición heterogénea conocida como el Chiripero. Su victoria rompió con el bipartidismo histórico de Acción Democrática y COPEI, pero su gestión heredó una economía en ruinas y una sociedad que ya no confiaba en las élites políticas que habían gobernado durante 4 décadas. En la segunda presidencia de Carlos Andrés es notable el hecho de cómo se rompió ese pacto implícito entre los distintos poderes del país. Se habla bastante de cómo las élites políticas y económicas empezaron a conspirar desde los medios de comunicación y desde la prensa para poder conducir hacia un cambio político. Y hallaron en toda esta situación vientos bastante favorables para promover un cambio desde sus parcelas de poder. Esto se notaría con más claridad en los últimos años de los años 90. El segundo mandato de Caldera estuvo marcado por la crisis bancaria del 94, que evaporó los ahorros de miles de ciudadanos, y también estuvo marcado por la aplicación de la Agenda Venezuela, un plan de ajuste macroeconómico quizá más liberal que las medidas de Carlos Andrés, que por supuesto contradijo sus promesas electorales populistas que lo llevaron al poder. Mientras la pobreza se agudizaba y el sistema político del puntofijismo se desmoronaba, Caldera tomó la decisión histórica de sobreseerle la causa a Hugo Chávez en el año 94, quien se hallaba preso por el intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Esta libertad que le otorgaron le permitió hacer campaña política por todo el país. Este vacío de liderazgo dentro del sistema político, sumado a la caída de los precios del petróleo y el descrédito total de las instituciones, pavimentó el camino para que el discurso antisistema de Chávez triunfara en las elecciones del 98, prometiendo una refundación total del Estado a través de una asamblea constituyente. Y de esta forma mueren 40 años de sistema democrático bipartidista, con la llegada de un nuevo personaje que, contrario a la creencia popular, sí contó con apoyo de ciertos sectores dentro de la élite del país que propiciaron este cambio político. Bienvenidos amigos de la Sociedad de Estudios Venezolanos y del Diplomado de Estudios Venezolanos. En esta oportunidad vamos a dar un breve pero bien detallado resumen sobre la economía venezolana durante 1958 a 1998, es decir, durante toda la etapa de la democracia bipartidista en Venezuela. El modelo económico seguido por la democracia venezolana estuvo caracterizado por continuar hasta el extremo la tradición rentista que en Venezuela existía incluso antes del descubrimiento del petróleo. Venezuela siempre había dependido tradicionalmente de frutos como el café y el cacao y su exportación, de modo que cuando el petróleo se descubre en 1914, como todo auge y como todo el boom, es natural que el petróleo fuera desplazando a los demás rubros agropecuarios como el principal producto de exportación y, en consecuencia, como el principal rubro que contribuía a los ingresos del Estado. Sin embargo, para los años 50 ya se venían explorando otras alternativas de la mano del general Marcos Pérez Jiménez para diversificar la economía. Así se dio pie a crear industrias como la manufacturera y la siderúrgica, logrando durante los años 50 reducir poco a poco el peso del petróleo en las exportaciones y en los ingresos del país. Sin embargo, con la llegada de la democracia en 1958, estas iniciativas de equilibrio quedaron en el olvido y Venezuela se volvió extremadamente dependiente del ingreso petrolero. Los gobernantes optaron por una mentalidad cortoplacista que impidió la correcta implementación de los planes de la nación, priorizando el gasto inmediato sobre la inversión estructural y la sostenibilidad a largo plazo. Durante los años 60, es decir, con los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, la tesis inicial del gobierno de Acción Democrática era que Venezuela debía industrializarse a toda costa, de modo que el gobierno inició una financiación masiva para estimular el sector privado, sobre todo mediante sectores como la construcción y el turismo, de la mano de la Corporación Venezolana de Fomento. El problema de raíz radicó en que el país no poseía ventajas comparativas globales en estas industrias fomentadas artificialmente.
y además se requería la importación de materias primas para que inicialmente estas industrias funcionaran, creando una dependencia indirecta de las divisas petroleras para producir bienes básicos. El esquema de sustitución de importaciones impulsado por Rómulo Betancourt no se adecuó a las condiciones materiales del territorio. Otro gran desacierto que se dio fue en el sector agropecuario, pues la reforma agraria que Rómulo Betancourt impulsó no produjo resultados reales, y debido también a muchos focos de corrupción, condenó al sector agropecuario a la dependencia de las importaciones. En este sentido, el PIB agropecuario nunca superó el 10% de la significación del PIB total del país. Esto en una nación que años atrás era una nación evidentemente agrícola. Esto vino acompañado de un serio déficit fiscal que vino a raíz del cambio de gobierno en 1958, pues la Junta de Gobierno de Wolfgang Larrazábal gastó gran cantidad de recursos del Estado, con un gasto público que incrementó un 124% entre ese año y 1964, mientras las reservas internacionales de Venezuela cayeron de casi 1.400 millones de dólares en 1958 a menos de 800 millones en 1963. Con la llegada de Raúl Leoni en 1964 se pudo resolver parcialmente esta crisis fiscal y reducir un poco el desempleo. No obstante, el elevado gasto público y el endeudamiento amenazaron nuevamente la estabilidad, situación que solo fue salvada por el repunte de los precios del petróleo tras la Guerra de los 6 días en el Medio Oriente, logrando un superávit fiscal de 340 millones de bolívares en 1967. Desde ese momento quedó evidenciado la dependencia que el país estaba teniendo sobre los ingresos petroleros, mismos que, para esta época, significaban cerca del 60% de todos los ingresos del país. A pesar de esto, el país tenía una liquidez monetaria palpable, y el PIB crecía a un ritmo de 2,2% anualmente, a la par que la productividad alcanzaba picos de hasta $12 por hora trabajada. De modo que Venezuela sí era un país que crecía, pero a costa del petróleo. Rafael Caldera, en su primer periodo de 1969 a 1973, continuó este modelo, aunque la deuda pública escaló hasta los 5.192 millones de bolívares para 1970. Una vez más, una crisis externa en Libia salvó las finanzas nacionales al repuntar los precios del petróleo, evitando incluso la creación de impuestos necesarios como el valor añadido. Si no hubiese sido porque los precios del petróleo aumentaron a razón de un conflicto en Libia, en Venezuela para 1970 hubiese sido necesario la creación del impuesto valor agregado, que como sabemos grava las manifestaciones de riqueza a través del consumo, dado que Venezuela era uno de los pocos países en el mundo que no poseía este impuesto, dado que respaldaba la mayor parte de sus finanzas en el petróleo. Esto explica una particularidad muy interesante de la economía de nuestro país en aquellos momentos, dado que Venezuela, como lo decía Arturo Uslar Pietri, era el único país en el que el Estado no vivía de la gente, sino que la gente vivía del Estado, puesto que era este quien proveía los recursos y no la población quien le proveía los recursos al Estado para las obras públicas y los proyectos de desarrollo. Esto produjo que el Estado, naturalmente, dada la dependencia del petróleo, descuidara fuentes secundarias de ingreso como la minería, que para 1970 representaba menos del 0,8% del PIB nacional, esto en un país con grandes riquezas como en el mineral del hierro y los diamantes. Al inicio de los años 70, el petróleo ya representaba el 92% de las exportaciones venezolanas, pero la industria enfrentaba un estancamiento de reservas por la falta de nuevas concesiones, dado que durante los 60 los gobiernos de Acción Democrática impidieron la perforación de nuevos pozos y el crecimiento de la industria. El sistema cambiario se mantenía estable en 4,30 bolívares por dólar, pero para 1973 la deuda total de Venezuela ya sumaba 8.424 millones de bolívares. Esto quiere decir que Venezuela se estaba endeudando más a costa de su progreso. En este contexto, en 1974 llega un personaje singular de la historia de Venezuela a la presidencia. Se trataba de Carlos Andrés Pérez. Desde los 70 ya se avisaba una pequeña crisis económica o una potencial gran crisis económica debido a que los precios del petróleo estaban estancados y el país seguía creciendo a costa del mismo. Sin embargo, a Carlos Andrés Pérez le toca una situación peculiar, que es el incremento exacerbado de los precios del petróleo debido a la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente. De modo que Carlos Andrés Pérez, muy afortunadamente para él, coincide su gobierno con el aumento drástico del barril de petróleo de $2 a $12 por barril. Esta fue la Venezuela saudita, es decir, la Venezuela del "está barato, dame dos", y en el que los venezolanos viajaban a Miami los fines de semana como pasatiempo, en un momento en que el país vivió una fiesta petrolera que parecía no tener fin, pues los precios del petróleo siguieron aumentando por más de 10 años.
De hecho, esta gran bonanza petrolera no se acabaría sino hasta 1984, pero en su pico los precios del petróleo llegaron a superar los $40 por barril, de modo que los ingresos de Venezuela por concepto de petróleo aumentaron de $60 millones en 1974 a $120 millones en 1978. Como vemos, un gran ingreso petrolero que no supo ser bien administrado por las autoridades de la época. A pesar de que el Estado efectuó multimillonarias inversiones en las industrias de Guayana, el sector de la educación y el turismo, los proyectos, como vimos, no eran autosustentables. Otro evento fundamental del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue la nacionalización de la industria del hierro y del petróleo. El Estado venezolano pagó por el concepto de las indemnizaciones 476 millones de bolívares y por la del petróleo 4.341 millones de bolívares. Un gasto que de hecho era innecesario, puesto que de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de 1943, para 1963, es decir, 40 años después, toda la industria petrolera venezolana que en ese momento operaba con concesiones retornarían al Estado sin pagar un solo centavo. De modo que Carlos Andrés Pérez anticipó la nacionalización y además pagó una suma multimillonaria por las indemnizaciones. Pero más inacertadamente, con la nacionalización del petróleo en Venezuela, la capacidad de la industria de la producción quedó sujeta a la capacidad administrativa de los próximos gobiernos. De modo que el futuro de la industria petrolera venezolana, que era en ese momento 1976 cuando nacía Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, quedó atada técnicamente al futuro y a las decisiones que tomaran los próximos gobiernos. En este momento, con Carlos Andrés Pérez I, la pobreza era del 22,1% y ya existía casi pleno empleo. Pero el país crecía a expensas de un gasto público acelerado y un endeudamiento externo que saltó de menos de 2.000 millones de bolívares en 1974 a más de 11.000 millones en 1978. Es decir, por más que los ingresos petroleros se multiplicaron, el país no dejó de endeudarse. Y esto, a la larga, como vamos a ver más adelante, le traería muchos problemas al país y a la clase política venezolana. Por su parte, la inflación, antes de 4,3% en 1973, subió al 7,20% antes de finalizar el periodo de Carlos Andrés Pérez I en 1979. Para 1979 ocurre una situación particular, y es que aunque los precios del petróleo todavía se mantenían altos, estos estaban estancados, es decir, tenían mucho tiempo sin subir. La clase política venezolana o los dirigentes en ese momento de la cosa pública esperaban confiados en que el petróleo siguiera subiendo y subiendo. Incluso no hacían falta opiniones en ese momento de quienes creían que el petróleo iba a llegar hasta $100 por barril. De modo que Venezuela se fue endeudando y se endeudando cada vez más. En este periodo, en 1979, es electo Luis Herrera Campins, del partido COPEI, es decir, el partido opositor Acción Democrática. Luis Herrera llega con una frase particular que ha pasado a la historia de Venezuela, y es que cuando asume la presidencia, Luis Herrera Campins dice: "He recibido una Venezuela hipotecada", haciendo referencia a la alta deuda externa que tenía el país. El estancamiento de los precios del petróleo redujo los ingresos del Estado en más de 3.600 millones de bolívares, afectando a una clase media acostumbrada ahora al consumo ilimitado. A Luis Herrera le tocó intentar frenar el gasto, pero la dependencia de alimentos importados generó desabastecimiento cuando los ingresos mermaron. El Estado continuó financiando el desequilibrio con una deuda externa que para 1983 ya superaba los 27.000 millones de dólares. El colapso definitivo de la ilusión petrolera llegó el 18 de febrero de 1983, la fecha del fatal Viernes Negro, cuando se decreta el fin de la libre convertibilidad y la instauración de tipos de cambio de 4,30, 6 y 7,50 bolívares por dólar, a través de RECADI, el régimen de cambio de divisas, ente que se transformó en una fuente masiva de corrupción y distorsión de los precios. En estos momentos, durante los 80, a Luis Herrera le toca afrontar la llamada crisis de la deuda, en la que Venezuela, muy torpemente, negocia su deuda externa con pagos a corto plazo, que sabía que no iba a poder cumplir. En este contexto, en el que ya el gobierno de Luis Herrera llega a su fin sin poder poner fin a la crisis que Venezuela tenía por la deuda externa y el estancamiento de los precios del petróleo, es que llega Jaime Lucinchi para el periodo 1964 a 1969. Jaime Lucinchi enfrentó una deuda externa de 23.420 millones de dólares en 1985. Y bajo la ilusión de tener, abro comillas, la botija llena, en 1986 expandió el gasto público un 38% anual,
provocando un déficit de casi 80.000 millones de bolívares. Lucinchi vació las reservas de Venezuela de 15.498 millones de dólares a solo 7.000 millones de dólares, dejando una inflación del 29,5% en 1998 y un país institucionalmente debilitado por la burocracia descontrolada y la falta de incentivos para el ahorro privado. En esta época con Jaime Lucinchi, Venezuela vive uno de sus peores momentos a nivel económico, porque nuevamente, como en la época de Luis Herrera, los expertos quienes asesoraban al presidente, llámese ministros de Hacienda, ministro de Economía o el Banco Central, creían que los precios del petróleo volverían a subir. Y es que estos asesores creían que cualquier coyuntura internacional, bien sea en el Medio Oriente o en cualquier conflicto, repuntaría de la nada los precios del petróleo y Venezuela volvería a aquel consumo desmedido de los años 70. Sin embargo, como vimos, la realidad no fue así y los precios del petróleo siguieron bajando durante toda la década de los 80, dejando a su paso índices preocupantes de pobreza, desabastecimiento e inflación para la sociedad venezolana. En este contexto de caos financiero regresó Carlos Andrés Pérez en 1989, el mismo que en los años 70 le había tocado gobernar con una bonanza petrolera casi interminable y que parecía infinita, regresa ahora con un país diferente, que enfrenta un elevado gasto público, una elevada deuda externa y también unos precios del petróleo para nada favorables. Carlos Andrés Pérez encontró las reservas operativas de Venezuela en apenas 300 millones de dólares, una cifra insuficiente para cubrir un mes de importaciones esenciales. Su programa, en consecuencia, fue llamado El Gran Viraje. Este fue un programa económico inédito en la historia del país, pues tras años de estatismo, el país ahora se abría a la inversión privada y a reducir el tamaño del Estado. Este plan, el Gran Viraje, fue aconsejado no por sus partidarios de Acción Democrática, sino por un grupo de jóvenes tecnócratas que tenían poco o nada que ver con la clase política venezolana de la época. Esto le traerá a Carlos Andrés Pérez una serie de problemas políticos que veremos más adelante. De modo que el Gran Viraje, o también llamado el Paquetazo, fueron una serie de políticas económicas aconsejadas por su gabinete de tecnócratas. El programa de medidas conocido como el Gran Viraje o el Paquetazo tendría una serie de medidas de corte neoliberal, pues contemplaba, entre otras cosas, la liberación de las tasas de interés, la eliminación de los controles de cambio, la creación y establecimiento del impuesto al valor agregado, IVA, la liberación de precios, el aumento de los servicios públicos, la reducción de aranceles y un extenso programa de privatizaciones de las empresas del Estado, un ajuste necesario para la ya estatizada economía venezolana. Este programa provocó que inicialmente la inflación saltara al 81% en 1979, una cifra jamás antes vista. Esto tras la eliminación de los subsidios y el control de cambio, desatando una crisis social inmediata, que se vio reflejado en episodios como el Caracazo de 1989. No obstante, para 1991, la economía venezolana respondió con un crecimiento del 9,7%, es decir, la tasa de crecimiento más alta de la región, y una reducción del déficit fiscal a menos del 4%. Por su parte, el Plan Brady, contemplado para poder sanear la deuda externa, permitió manejar la deuda de más de 33.000 millones de dólares y elevar las reservas de Venezuela a 14.000 millones de dólares. Pero el ajuste elevó la pobreza en Venezuela al 62%, lo que alimentó el ya llamado estallido social del Caracazo y las azonadas militares de 1992, forzando, entre otras cosas por motivos políticos, la salida de Pérez en 1993, con una economía que caía al 1,1% anualmente. En sustitución de Carlos Andrés Pérez llegó Ramón J. Velázquez para cubrir lo que le quedaba de mandato, es decir, desde 1993 hasta marzo de 1974. Ramón J. Velázquez enfrentó una inflación del 45,9% y una crisis bancaria inminente, intentando aplicar desesperadamente el impuesto al valor agregado, pero retrocediendo ante la presión social de una Venezuela agotada que no quería más cargas fiscales tras décadas de paternalismo estatal. En ese sentido, terminado el corto periodo de Velázquez, asume Rafael Caldera para su segundo periodo. Pero Rafael Caldera no lo hace con su tradicional partido COPEI, sino que lo hace con el partido Convergencia. En 1994, Rafael Caldera inyecta liquidez masiva para auxiliar a la banca tras la quiebra del Banco Latino y otras instituciones, con lo que se llamó como la crisis bancaria de Venezuela de los 90, lo que representó un costo fiscal del 11% del PIB,
Esto disparó la inflación al 103,2% en 1996, siendo esta el índice de inflación más alto alcanzado durante el siglo XX, obligando a Caldera a abandonar sus promesas electorales y aplicar la llamada Agenda Venezuela, una agenda o un programa de políticas económicas muy parecido al que al inicio de su mandato quería iniciar Carlos Andrés Pérez, pero que por cuestiones políticas no pudo terminar de ejecutar. La Agenda Venezuela se presentó con aumentos de la gasolina del más del 500% y una devaluación masiva del signo monetario. Sin embargo, Rafael Caldera también permitió una apertura petrolera, que permitió a su vez elevar la producción a 3,3 millones de barriles diarios hacia 1998. Pero el precio del barril cayó a un promedio de $10,57 por barril, debido a la crisis asiática y la sobreoferta global, dejando al Estado venezolano sin margen de maniobra social. El ciclo cerró con una pobreza del 45%, un servicio de deuda del que consumía el 25% del presupuesto nacional y una clase media en proceso de franca proletarización. Este panorama antes de 1999 reflejaba el agotamiento estructural de un modelo rentista que la clase política no supo o no quiso reformar de fondo, prefiriendo la protección de intereses particulares y la expansión del clientelismo sobre la diversificación productiva real y el fortalecimiento de la propiedad privada. Este pequeño esbozo de la economía venezolana durante las últimas 4 décadas del siglo XX nos permite detallar un poco la crisis institucional y económica en la que se produce el cierre del siglo XX y el inicio del siglo XXI. En una Venezuela que afrontaba serios problemas económicos y que además permitió la llegada de ciertos personajes políticos que marcarían para siempre el siglo XXI. El país, que alguna vez fue un ejemplo de prosperidad y estabilidad en la región, terminó el siglo XX atrapado en las mismas redes de petrodependencia en las que sus líderes prometieron sembrar el petróleo, pero que terminaron por cosechar en forma de crisis recurrente. La incapacidad para construir un Estado eficiente que no dependiera exclusivamente del flujo de caja de PDVSA resultó en una vulnerabilidad extrema ante los choques extremos. El resultado final, una sociedad que, ante el fracaso del consenso de las élites y la erosión sistemática de su poder adquisitivo, buscó soluciones fuera del esquema político tradicional. Así que la economía venezolana, de la democracia, es decir, del 58 al 98, termina no con la gran promesa de la diversificación económica, un país que no solo exportara petróleo, sino que exportara hierro, minerales, alimentos, productos manufacturados, sea un referente del turismo y de la educación, sino que terminó con una gran paradoja que incluso permanece vigente al día de hoy. Y es que Venezuela, un país de grandes recursos, no solamente naturales, sino también humanos, está estancado en una de las peores crisis de su época y de su historia. De modo que la reflexión final para que nosotros queremos transmitir a ustedes, cursantes del diplomado y cualquier persona interesada, es que hay que ir más allá de la inmediatez y de la inmediatez de las riquezas del petróleo y construir lo que Autudlar Pietri llamaba la Venezuela posible. Esa Venezuela que va más allá de los campos petroleros y que está inmersa en el potencial de todos los órdenes que tiene nuestro gran país.